La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 5 al 11 de septiembre. Párrafo 1. Pregunta: ¿de qué estamos seguros y por qué? ¿Le resulta difícil ser optimista al ver cómo está el mundo hoy? En muchas familias ya no hay el amor que había antes. En general, la gente cada vez es más violenta, egoísta y agresiva, y a muchas personas les cuesta confiar en quienes tienen algún tipo de autoridad. Pero en realidad, todo esto nos permite mirar al futuro con confianza. ¿Por qué? Porque la gente se comporta exactamente como se describe en 2 Timoteo 3, 1-5, que contiene una profecía extraordinaria sobre los últimos días. Ninguna persona de buen corazón puede negar que esta profecía se está cumpliendo. Su cumplimiento nos demuestra que Jesucristo ya es Rey del reino de Dios. Párrafo 2. Pregunta: ¿qué analizaremos en este artículo y con qué objetivo? Primero, veremos una profecía que nos ayuda a entender cuándo se estableció el reino de Dios. En segundo lugar, repasaremos algunas profecías que nos ayudan a percibir la presencia invisible de Jesús como Rey del reino de Dios. Y por último, hablaremos de profecías que indican cómo llegarán a su final los enemigos del reino. Comprobaremos que todas estas profecías encajan como las piezas de un rompecabezas y nos permiten ver con claridad dónde estamos en el horario de Jehová. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué nos confirma la profecía de Daniel 7, 13 y 14 sobre el Rey del reino de Dios? En Daniel 7, 13 y 14 encontramos una profecía que nos confirma que Jesucristo sería la persona ideal para ser el Rey del reino de Dios. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo nos ayuda Daniel 4, 10-17 a saber en qué año empezaría a gobernar Jesús? Los 7 tiempos representan 2520 años. Ese periodo empezó en el 607 antes de nuestra era, cuando los babilonios quitaron al último rey que ocupó el trono de Jehová, que estaba en Jerusalén. Ese periodo finalizó en 1914, cuando Jehová hizo rey del reino de Dios a Jesús, el que tiene el derecho legal. Párrafo 5. Pregunta: ¿cuál es uno de los beneficios de entender la profecía de los 7 tiempos? Entender la profecía de los 7 tiempos nos da la seguridad de que Jehová cumple sus promesas puntualmente. Él fijó el momento en que establecería el reino. Y cuando ese momento llegó, así lo hizo. Párrafo 6. Pregunta A. ¿qué pruebas vemos en la tierra de que Cristo está gobernando en el cielo? Cuando se acercaba el final de su ministerio en la tierra, Jesús predijo ciertos acontecimientos mundiales que ayudarían a sus discípulos a saber que Él había empezado a gobernar en el cielo. Por ejemplo, habló de guerras, hambre y terremotos. También dijo que habría epidemias en un lugar tras otro, como la pandemia del COVID-19. Pregunta B. ¿Cómo respalda la profecía de Apocalipsis 6, 2-8 esas pruebas? Todos estos acontecimientos son parte de lo que la Biblia llama la señal de la presencia de Cristo. Mateo 24, 3 y 7 y Lucas 21, 7, 10 y 11. Y más de 60 años después de su muerte y regreso al cielo, Jesús le confirmó al apóstol Juan que estas cosas sucederían. Párrafo 7. Pregunta: ¿por qué ha habido tantas calamidades en la tierra desde que Jesús empezó a gobernar? Apocalipsis 6:2 nos da un detalle muy importante. La primera misión del nuevo rey fue luchar en una guerra. ¿Contra quiénes? Contra el diablo y sus demonios. Según el capítulo 12 de Apocalipsis, Satanás perdió la batalla y tanto él como sus demonios fueron arrojados a la tierra. Como esto lo llenó de furia, empezó a descargar su ira contra la humanidad.
Por eso dice la Biblia: ay de la tierra y del mar. Apocalipsis 12, 7 a 12. Párrafo 8. Pregunta: ¿cómo nos beneficia ver que se están cumpliendo las profecías sobre el reino? Los acontecimientos mundiales y el cambio tan llamativo en la forma de ser de las personas indican que Jesús ya es rey. Por eso no nos angustiamos cuando vemos que la gente actúa con tanto odio y egoísmo. Más bien, recordamos que sus actos cumplen lo que predice la Biblia. Está claro que el reino de Dios ya está gobernando. Párrafo 9. Pregunta: ¿cómo describe la profecía de Daniel 2, 28 y 31 a 35 a la última potencia mundial y cuándo surgió? En un sueño, Nabucodonosor vio lo que sucedería en la parte final de los días, después de que Jesús empezara a reinar. Uno de los enemigos de Jesús aquí en la tierra sería la última potencia mundial que predijo la Biblia. Esta potencia, representada por los pies de hierro y barro, ya existe. Surgió durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido y Estados Unidos formaron una alianza especial. Párrafo 10. Pregunta A. ¿Qué detalle de la profecía de Daniel describe a la perfección a la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos? Veamos el primer detalle que hace distinta a la potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos. A diferencia de las demás potencias mundiales de la visión, esta no está representada por un solo metal, como el oro o la plata, sino por una mezcla de hierro y barro. El barro representa la descendencia de la humanidad, es decir, la gente común. Nadie puede negar que esta potencia mundial tiene dificultades para lograr sus objetivos debido a la influencia que ejerce el pueblo mediante las elecciones, las campañas a favor de los derechos civiles, las manifestaciones y los sindicatos. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué detalle refuerza nuestra confianza en que estamos viviendo en el tiempo del fin? El segundo detalle nos lo da el hecho de que esta potencia está representada por los pies de la estatua. La potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos es la última que predijo la Biblia. Esto quiere decir que después de ella no vendrá ninguna otra potencia. Tanto ella como los demás gobiernos humanos llegarán a su rápido final cuando el reino de Dios los destruya en el Armagedón. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué otras pruebas aporta la profecía de Daniel y cómo nos dan consuelo y esperanza? La profecía de Daniel aporta más pruebas de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Él profetizó hace más de 2500 años que, después de la caída de Babilonia, otras 4 potencias mundiales tendrían un gran impacto en el pueblo de Dios. Además, reveló que la potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos sería la última de ellas. Párrafo 13. Pregunta: ¿quiénes son el octavo rey y los 10 reyes de Apocalipsis 17, 9 a 12? ¿Y cómo se ha cumplido esta profecía? La Primera Guerra Mundial causó una gran destrucción, y eso llevó al cumplimiento de otra profecía sobre los últimos días. Como los líderes mundiales querían promover la paz internacional, crearon en enero de 1920 la Sociedad de Naciones, que en octubre de 1945 fue reemplazada por las Naciones Unidas. La Biblia dice que esa organización es un octavo rey, pero no es una potencia mundial. Su fuerza y su influencia dependen del apoyo que le dan los gobiernos. A estos gobiernos se les llama en la Biblia 10 reyes. Párrafos 14 y 15. Pregunta A. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 3 a 5 sobre Babilonia la Grande? Jehová le dio al apóstol Juan una visión en la que vio a una prostituta llamada Babilonia la Grande. Esta mujer representa a todas las religiones falsas del mundo. Pregunta B.
¿qué está pasando con el apoyo que reciben las religiones falsas? Apocalipsis dice que los millones de personas que apoyan a Babilonia la Grande son como aguas que la protegen. Apocalipsis 17:15. Pero también dice que esas aguas se secarían, y eso indica que las religiones falsas del mundo perderían el apoyo de mucha gente. Apocalipsis 16:12. Esta profecía ya se está cumpliendo. Muchas personas han abandonado las religiones falsas y buscan en otros lugares ayuda para hacer frente a sus problemas. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo nos beneficia entender las profecías sobre la formación de las Naciones Unidas y la destrucción de Babilonia la Grande? La formación de las Naciones Unidas y el hecho de que las religiones falsas estén perdiendo el apoyo de la gente son una prueba más de que estamos en los últimos días. Las naciones acabarán de repente con las organizaciones religiosas falsas, y eso tomará al mundo por sorpresa. La destrucción de Babilonia la Grande estremecerá al mundo, y puede que eso cause problemas. Pero los que servimos a Jehová tendremos al menos 2 razones para estar felices. Por un lado, que esta vieja enemiga de Jehová desaparecerá para siempre. Y por otro, que nuestra liberación de este sistema malvado estará cerca. Párrafos 17 y 18. Pregunta A. ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestra fe? Daniel predijo: el conocimiento verdadero se hará abundante. Y así ha sido. Ahora entendemos bien las profecías sobre nuestros días. Daniel 12:4, 9 y 10. Estas profecías son tan exactas que nos llenan de profundo respeto por Jehová y su palabra inspirada. Por lo tanto, sigamos fortaleciendo nuestra fe. ¿De qué manera? Estudiando la Biblia con empeño y ayudando a otros a ser amigos de Jehová. Pregunta B. ¿De qué hablaremos en el siguiente artículo? En el siguiente artículo analizaremos algunas profecías relacionadas con la congregación cristiana en el tiempo del fin. Veremos que encajan a la perfección con el resto de profecías sobre los últimos días. Examinaremos otras pruebas que demuestran que Jesús, nuestro Rey en los cielos, está dirigiendo a sus seguidores fieles.